Bienvenidos todos los que están viendo esta presentación. Bienvenidos a nuestra séptima lección de nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús. Nuestro curso bíblico consta de 22 lecciones y son lecciones interactivas. Son lecciones donde cada uno podrá ir compartiendo su opinión si tú estudias con un grupo de personas. Podrás responder a la pregunta de Jesús: ¿cómo lo interpretas tú? Así que si no has conseguido nuestro curso bíblico, te invito a conseguirlo a través del link que te dejamos en la descripción de este video, el link de Amazon. Así que, bien, sin más, vamos a comenzar con nuestra lección número 7. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, y hoy vamos a estudiar un tema muy importante, un tema muy conocido por la Iglesia Católica, por la Iglesia Adventista, por la Iglesia Evangélica, por los mormones, testigos de Jehová y muchas ramas denominacionales más. ¿Ok? Este es el tema de la confesión de los pecados. Entonces, un poco de contexto para que sepas de qué va a ir este estudio. La mayoría piensa que la confesión de los pecados es un tema bíblico como condicional. Es donde tú o confiesas tus pecados o Dios no te perdona. Debes confesar pecado por pecado. Algunas ramas denominacionales dicen que debes hacerlo en voz alta. Y no se te debe olvidar ninguno, si no, no sería perdonado. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Y lo vamos a estudiar con la Biblia. ¿Bien? Así que vamos a nuestra pregunta número 1. ¿Bien? Y la pregunta número 1 dice lo siguiente. Analiza con detención el siguiente texto. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Ten en cuenta que la palabra griega confesamos es homologeo. De ahí viene el verbo homologar. Y está compuesto por homo, que significa igual o lo mismo. ¿Ok? Y logos, que de ahí viene la palabra, valga la redundancia, palabra. ¿Ok? Es decir, hablar las mismas palabras o decir lo mismo. Y la pregunta sería, ¿crees que necesitamos confesar cada pecado para que sean perdonados? Una pregunta interesante, una pregunta muy puede ser controversial, pero también muy abarcadora para que lo puedan conversar en su grupo con el que están estudiando. ¿Ok? Así que vamos a analizar este texto, teniendo en cuenta que la palabra confesamos significa homologar, que significa decir las mismas palabras. ¿Ok? Así que Juan 1, del 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La palabra nos limpia es un presente continuo que se refiere a que mientras estemos en la luz, continuamente difuminará la oscuridad, lo que es el pecado. Básicamente, su luz limpia continuamente el pecado. Si tú no estás ya más en la luz, pues siempre te sentirás condenado, tu conciencia se oscurecerá, siempre estarás condenado, porque no estarás en la luz de su perdón y de su amor. ¿Ok? Pero mientras estés en la luz de su perdón, puedes caer, puedes cometer errores, pero automáticamente la luz está difuminando cada tiniebla que se vaya levantando. ¿Ok? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nota que la palabra aquí es decir. ¿Ok? Y en griego es lo mismo, es decir. Recuerda que la palabra confesamos es homologeo, que significa decir lo mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos, es decir, si decimos lo mismo que Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Entonces nota que aquí no se trata de confesar como el Señor. Pequé, hoy cometí este adulterio, hoy cometí este homicidio, hoy odié a mi hermano de esta forma, hoy le toqué la bocina al que no avanzaba en el semáforo en rojo. Hoy, o sea, no se trata de confesar pecado por pecado, se trata de decir lo mismo que Dios. Entonces, por un lado, Dios está diciendo algo, y si nosotros decimos lo contrario, que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos parecer mentiroso. Ahora, si decimos que realmente hemos pecado, si decimos lo mismo que Dios, eso significa la palabra confesamos, homologueo, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, fiel y justo la palabra para, es en realidad en el griego al, ¿ok? Pueden examinarlo. Lo que diría en realidad el texto dice, si decimos lo mismo que Dios acerca de nuestros pecados, o sea, que tenemos pecados y que Él nos ha perdonado nuestros pecados, Él es fiel y justo al perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la traducción correcta sería esa. Entonces ahora lo entenderemos un poco mejor, estas palabras fiel y justo. ¿Ok? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos parecer mentiroso, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no estamos diciendo las mismas palabras que Él. Recuerda que la palabra es homologueo. Ahí viene logos y homologar. O sea, decir lo mismo. Las mismas palabras. Si ha quedado claro ese punto, utiliza aquí otras dos palabras que son fiel y justo. En el griego estas palabras siempre se utilizan en un contexto judicial. ¿Ok? Cuando alguien es declarado fiel y justo, o verdadero y justo, sin injusticia en él. Así que lo que está diciendo es que Dios básicamente ha dicho algo. Entonces, Dios es cuestionado por esto, pero si tú dices lo mismo que él, que si yo era pecador, y Dios está en lo correcto al decir que yo necesitaba ser perdonado porque tenía pecados, entonces Él puede ser fiel y justo. Le doy el permiso de salir absuelto en caso de un juicio. Y Él es fiel y justo al haberme perdonado. Hizo bien en perdonarme. Ahora, si decimos que no, ¿qué me viene a perdonar a mí? Si yo no he pecado. ¿Cuándo pequé? En ningún momento. Entonces, le hacemos parecer mentiroso. ¿Se dan cuenta? Cómo todo esto está en un contexto judicial. La palabra fiel y justo se utiliza en un contexto judicial. Y enseguida lo vamos a revisar. Ahora, te quiero compartir antes de eso la pregunta número 2. ¿Ok? La pregunta número 2. Cuando cometemos un error, ¿quién crees que toma la iniciativa de reconciliarse? ¿Dios o tú? ¿Crees que Dios te perdona antes o después de confesar? Así que aquí la pregunta sería, ¿quién da el primer paso? Tú has cometido un error. Tú has estropeado las cosas. ¿Quién da el primer paso? Entonces, podemos recordar Génesis, que ya lo hemos estudiado. El que dio el primer paso fue Dios en buscar al hombre. El hombre solo se quiso alejar. El primero que busca la oveja es el pastor, no la oveja el pastor. Así que el que toma la iniciativa normalmente es Dios. De hecho, el mismo Jesús dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú y habla con él, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que Dios es quien cumple también este principio. O sea, si nosotros pecamos contra Él, Él es el que se encarga de venir para arreglar las cosas y reconciliarse. De hecho, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No es que Dios estuviera enojado con el mundo, sino que viene a hacer las paces porque el mundo se había alejado de Él, no tomando en cuenta el pecado de los hombres. Así que no está tomando en cuenta cuando se viene a reconciliar contigo. No viene a hablar contigo para sacarte en cara tus pecados. Viene a hablar contigo para decirte, tranquilo, estás perdonado, yo solo quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos
unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, lo mismo que decía Jesús, de la manera que Cristo os perdonó en tiempo pasado, así también hacedlo vosotros. O sea, si alguien ha pecado contra ti, perdónalo. O sea, no esperes que Él venga a confesar. Dios hace esto mismo. No va a esperar que tú vengas a confesar. Él ya te perdona desde antes. Si un niño va y toma, el padre está durmiendo y toma de su billetera $20 y va y los gasta, compra cosas, va a la escuela y los gasta. Entonces, ha robado, pero este niño nunca había robado. O simplemente lo ha hecho, pero ya no puede más, se siente culpable, no siente el deseo de decírselo al padre. El padre lo ha visto, el padre sabe lo que ha hecho, pero el padre tiene dos opciones: ir y hablar con él, pero no quiere que el niño huya, no quiere que se avergüence. Entonces, cuando el niño viene a confesar, la confesión del niño no es para que el padre lo perdone. Este padre ya lo ha perdonado. Este padre es amoroso y ya ha perdonado a ese niño. Ya el niño sabe que eso está mal, pero el padre no tiene que hablar de eso con él. El padre lo que hace que conmueva al niño y que se sienta aceptado y que no quiera volver a hacerlo es que lo perdone. El padre puede decirle: te perdono. ¿Okay? Podemos encontrar esto en la Biblia, pero no quiere decir que Dios en algún momento estuvo enojado. Dios siempre te perdonó. Y si te dice te perdono, es para que tú sientas esa paz, tú te sientas tranquilo. ¿Ok? Así que vamos a la pregunta número 3. ¿Qué crees que es más importante en el juicio? ¿Que Dios sea declarado justo o que nosotros seamos declarados justos? Entonces dirás, bueno, nosotros estamos bajo juicio, pero ¿Dios está bajo juicio también? Vamos a leerlo en Romanos 3. Recuerda que esto de confesamos, de le hacemos mentiroso, le hacemos parecer mentiroso, lo declaramos justo en lo que ha hecho, en perdonarnos, todo es un contexto judicial. Y esto lo menciona Pablo en Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ok? Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con esto manifiesta la justicia no nuestra, sino la de Él. Él es declarado justo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo cuando justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, cuando tú dices yo realmente lo necesitaba, yo creo que me has perdonado, pues lo haces fiel y justo. Él con esto ha manifestado su justicia, no castigándote, sino pasando por alto los pecados pasados. ¿Ok? Así que hay un juicio, y el que debe ser tenido justo es Dios. Antes que tú o que yo, es importante su justicia. Como dice el Salmo 25, 7 y 11, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. O sea, no te acuerdes de nosotros con respecto a nuestros pecados, acuérdate con respecto a tu misericordia sobre nosotros. O sea, venos con ese amor. Por amor de tu nombre o de tu carácter, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Así que David tiene claro que Dios, está el honor y la justicia de Dios en juego de que si él perdona o no. Y la reputación, el honor de Dios es perdonar. Y él de alguna forma hace honor a su nombre cuando perdona el pecado de David, cuando le hace saber que ha sido perdonado. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto tiene que ver con la justicia de Dios, el perdonarnos. Efesios 1, 6 al 7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? Con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. O sea, Él está manifestando su bondad, está manifestando en este tiempo su misericordia, su justicia, al habernos perdonado antes. ¿Ok? Pregunta número 4. Así que el honor de Dios es más importante
que nuestro honor o justicia. Pregunta número 4. ¿Por qué crees que Dios necesita ser justificado? Porque tenemos, por ejemplo, cuando vienen a bautizarse con el bautismo de Juan, vienen a bautizarse confesando sus pecados. Y dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, dice un texto. O sea, ¿Dios necesita ser justificado? ¿Dios necesita salir limpio, justo, declarado inocente en un juicio? Pues Romanos 3, del 3 al 4, nos aclara que Pablo tenía clara esta idea. Pablo sabía que Dios iba a ser sometido a un juicio por perdonar al hombre. Satanás tiene una justicia. Su justicia es que el hombre no puede ser perdonado y que cada pecado debe ser castigado. Porque esa es la paga del pecado, la muerte. Porque esa es la vara de medir de Satanás, el acusador. Justicia sin misericordia. Y el juicio sin misericordia será para aquel que no usa de misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios se sienta en un trono de gracia, en el trono del propiciatorio, que significa el asiento de la misericordia. Así que está por encima eso de la ley, está por encima de cualquier justicia que humana o justicia que pretendamos que sea de recompensa o castigo, la justicia de Dios, que es perdonar y pasar por alto el pecado. Romanos 3 del 3 al 4 dice, pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Recuerden, fiel y justo. De ninguna manera. Antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, recuerden, logos, palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Así que Dios va a ser juzgado. Y nuestra confesión o decir las mismas palabras que Él es dar testimonio, ser sus testigos a la hora de entrar en ese juicio. ¿Ok? Hacerlo fiel y justo. Y si tú no dices las mismas palabras que Él, si tú dices, bueno, yo no he pecado, yo no necesitaba ser perdonado, ¿en qué momento? Pues no lo necesito. Entonces soy mentiroso, como decía Juan 1:9. O sea, soy mentiroso, la verdad no está en mí. Aunque todo hombre sea mentiroso, Dios sigue siendo fiel. Dios sabe que todos han pecado, todos necesitaban ser perdonados. El espíritu del fariseo dice, pues yo no soy pecador. Pero el espíritu de un Pablo convertido es, yo soy el peor de todos los pecadores y Cristo vino por ellos. ¿Se entiende? Así que Dios va a ser juzgado por perdonarnos. Y Él va a vencer dependiendo de cuántos confiesen. Pero te hago un breve spoiler. En Filipenses 2, del 9 al 11, dice que toda lengua confesará. Y no confesará sus pecados, sino confesará la fidelidad y confesará a Jesús como su Señor. ¿Okay? La palabra es, confesarán a la salvación de Yahvé. Salmos 51, del 1 al 4, es el texto que vamos a leer para revisar la pregunta número 5. ¿Ok? ¿Qué papel crees que desempeña la confesión en ese juicio? Y es justamente lo que estábamos conversando. Vamos a ver que el texto que leímos de Romanos es una cita del Salmo 51. ¿Ok? Fíjense qué interesante estas conexiones. Lo que leímos en Romanos, para que venzas cuando fueres juzgado, Pablo dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Pues en el Salmo 51. Y no me van a creer que el Salmo 51 es una confesión. Justamente es una confesión. Así que vamos a leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, fiel y justo. Fiel y verdadero. O sea, fiel y justo. O sea, Jesús está siendo juzgado en un juicio. Entonces,
viene a decir el salmista que yo confieso mi pecado, digo lo mismo que tú, reconozco que soy pecador. Gracias por perdonarme, por tu misericordia, para que tú seas tenido por justo en tu palabra. Así que, mis hermanos, la confesión no es para que Dios te perdone. La confesión es porque Dios ya te perdonó y tú al confesar que Él fue fiel y justo en perdonarte, al confesar que eras pecador y lo necesitabas, le das a Dios el papel en la mano que en el juicio revisarán y dirán, bueno, esta es la declaración del testigo y el testigo dice que es correcto, que es verdadero el que está siendo acusado. ¿Ok? Declaras inocente a Dios de que necesitabas ese perdón. ¿Ok? Ahora, si dices una palabra diferente a la de Él, Dios dice, ellos eran pecadores, necesitaban el perdón y los perdoné. Sin que me preguntaran, y los perdoné. Entonces alguien le está siendo juzgado. ¿Cómo te atreves a perdonarlos sin su consentimiento? ¿Se entiende? O sea, Dios nos perdonó desde antes de la fundación del mundo. Pero eso trae una serie de problemas. No sabemos si el ser humano quería ser perdonado. Entonces, dependiendo de tu confesión, Él será hallado verdadero, fiel y justo en el juicio. Tú dirás, sí soy pecador y sí necesitaba ese perdón y agradezco a Él por perdonarme. Hizo bien en perdonarme. Así que esa es la confesión. David lo expresa de esa forma. Él da el motivo de por qué está confesando. ¿Ok? Mateo 3:6 dice que eran bautizados por Él en el Jordán confesando sus pecados. Y Lucas 7:29 al 30 nos habla de este mismo bautismo. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan, que era bautismo de confesión, ¿no? De pecados. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos y no siendo bautizados por Juan. Ahora todo queda claro. O sea, este texto nos explica lo que está pasando. Los publicanos, los pecadores dicen, bueno, sí, confieso que soy pecador y me bautizo. Pero los intérpretes de la ley dicen, ¿por qué tengo que ser bautizado? ¿De qué pecados si yo soy justo? Entonces desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. Puedes leerlo, Lucas 29:30. No siendo bautizados por el bautismo de Juan. O sea, cuando deciden no decir lo mismo que Dios, no confiesan, no homologan la palabra, entonces ellos están haciendo parecer a Dios mentiroso. Pero no, antes sea Dios veraz y todos estos hombres mentirosos. Todo hombre que diga soy justo, no necesito ser perdonado, es mentiroso. La verdad no está en él. ¿Ok? Isaías 43, 25 al 26 nos habla de este contexto de juicio. ¿Ok? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Noten que es porque Él va a ser juzgado también. Y no me acordaré de tus pecados. Ahora le dice, hazme recordar. O sea, yo no me acordaré, pero ese es el contexto. Pero le dice, hazme recordar que eres pecador. A mí no me interesa, yo te perdoné. Pero para el juicio, por motivos del juicio, vas a hablar y hazme recordar. Recuérdame que tú eres pecador. Entremos en juicio juntamente. O sea, Dios te dice, yo te perdoné, hijo. Pero vamos a entrar y quiero que tú me hagas recordar que eras pecador y por qué razón yo te perdoné. Habla tú para justificarte. O sea, habla tú para justificarte yo. O sea, para que yo sea fiel en perdonarte, en justificarte, habla tú primero. Sé mi testigo. Vosotros sois mis testigos. Lee Isaías 43, vas a ver que el contexto es ese. Vosotros sois mis testigos. ¿Ok? Va quedando claro todo el panorama del juicio, todo lo que es la confesión y el papel que desempeña. ¿Sí? Ok, si va quedando claro, déjate un me gusta. Bien, vamos a la pregunta. Bueno, no quedan preguntas. Hasta aquí. Y nos queda la parte para reflexionar. ¿Ok? Esta es la pregunta para reflexionar. Así que la pregunta dice así. En el Salmo 51, que ya leímos, David confiesa un año después de su famoso pecado con Betsabé. La pregunta es, ¿cuándo fue perdonado David? ¿Antes o después de confesar? Vimos que David no estaba confesando para que le fuera perdonado su pecado,
sino para que Dios fuera tenido por justo en su juicio. Pero la pregunta es, ¿Dios le perdonó antes de confesar o después de confesar? Entonces, un año antes, cuando él recién cometió el pecado con Betsabé, que estaba confesando en el Salmo 51, un año después, en 2 de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán, cuando Natán viene y le habla de la ovejita que él tomó porque acababa de pecar: pequé contra Jehová. O sea, reconoce, él sabe que ha pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. La expresión viene del verbo haber, ¿correcto? Haber, y está en pasado. O sea, Dios no perdonará tu pecado, sino que Dios ya lo ha perdonado. Natán ya venía con el mensaje para David, así que Dios ya le había dicho a Natán: tranquilo, que yo ya he perdonado a David. Y David no había confesado, ni siquiera todavía había decidido pensar demasiado en su pecado. Dios le había perdonado un año atrás de que confesara. Un año después David está confesando, no para ser perdonado, sino para recibir eso del Padre, que sea: hijo, yo ya te perdoné. Sentir esa tranquilidad de decir: Señor, aquí está, esto es todo lo que soy, esto es todo lo que hice, te entrego todo. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre sincero, un hombre que no dice yo soy justo, un hombre que hace a Dios mostrarse él justo en su juicio, no su propia justicia. Entonces, ven, cuando nos interesamos en nuestra propia justicia, hacemos parecer a Dios mentiroso. Pero cuando declaramos a él justo, confesando como lo hizo David, pues entonces David estaba al tanto de que si bien él estaba perdonado, debía hacer esa confesión para reconocer que Dios fue justo al perdonarlo y que lo necesitaba, que él necesitaba arreglar su relación con su Padre. Si quieres saber más sobre esto, si quieres tener más información, si quieres revisar textos como el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Si quieres encontrar respuestas a textos como si no perdonan a los hombres sus pecados, vuestro Padre tampoco los perdonará, les invito a conseguir el libro Dios perdonó al mundo. Y allí hablamos sobre la confesión, un capítulo completo, y encontrarás mucha más información de la que hemos hablado en esta lección. ¿Ok? Así que te invito a conseguir el libro, está en el link de la descripción. Si te ha gustado este video, revisa si estás suscrito, suscríbete como agradecimiento y déjate nuevamente un me gusta. Y bueno, nos vemos en la próxima lección, la oración. ¿Ok? Así que nos vemos allí. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Aquí te dejo un videito, si es que te interesa seguir viendo sobre estas mismas temáticas. Te recuerdo que esta es la lección número 7. Ya hemos subido las anteriores 6 del curso bíblico Un Dios como Jesús. Chao, chao.